Hola a todos y bienvenidos, amantes de las telenovelas turcas, a un nuevo vídeo AQU en nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por AQU. Si son nuevos, mi nombre es y este es el lugar perfecto para enterarse de todos los secretos, dramas y chismes jugosos del mundo de las series turcas que tanto nos encantan. Hoy tenemos un vídeo explosivo. Literalmente. Vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por internet, en los foros y en los grupos de fans, la presunta tensión superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y unas declaraciones impactantes del propio Bürsin. ¿Será cierto todo lo que se dice? ¿Qué copyright hay de cierto en que Hande lo agobiaba? Bürsin ha soltado una bomba y nosotros vamos a analizarla con lupa. Antes de que entremos en materia, do copyright me recordarles lo de siempre, si les gusta nuestro contenido y quieren estar al tanto de todos los vídeos que subimos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. A su YouTube les avisaré cada vez que tengamos un vídeo nuevo. Además, denle un buen me gusta a este vídeo si es tú, tan emocionados como yo por descubrir la verdad. Ahora sin más preámbulos vamos a empezar. Para entender todo este drama, tenemos que remontarnos a la serie que lo inició superíndice 3 todo, Senu con diéresis al cap, también copyright N conocida como Love is in the Air. Esta serie, que es una comedia romántica, fue un fenú superíndice 3 meno global. Nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ, una florista joven y ambiciosa, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante. La trama, como muchos saben, gira en torno a un contrato de matrimonio falso que poco a poco se convierte en amor verdadero. Los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, tenuan una química innegable en pantalla, y pronto esa química trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Senu con diéresis al cap fue crucial porque no solo catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem a la fama internacional, sino que también copyright N los unió superíndice 3 sentimentalmente. Durante el rodaje su relación superíndice 3N se hizo pública, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Todo pareció a un cuento de hadas, un romance de película hecho realidad. La serie mezclaba humor, romance, algunos toques dramáticos y una ambientación superíndice 3N preciosa en Estambul, lo que la hace irresistible para el público. Pero como en todo cuento de hadas, no todo fue perfecto. Los sets de grabación superíndice 3N se convirtieron en el escenario de su romance, alimentando a UNMU, la expectación superíndice 3N de los fans que vean en ellos la pareja perfecta. La prensa del corazón superíndice 3N turca e internacional no perdió a detalle de cada uno de sus movimientos, desde sus apariciones públicas hasta sus publicaciones en redes sociales. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un negocio redondo, generando titulares constantes y atrayendo a miles de nuevos seguidores a sus cuentas. Después copyright de un tiempo, la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. La noticia sorprendió superíndice 3 a muchos fans que aún tenuan la esperanza de verlos juntos para siempre. Y aquí es donde empiezan a surgir los rumores y las especulaciones. Empezaron a circular historias de que la relación superíndice 3N se había vuelto tensa debido a la presión superíndice 3N medio urtica, la intensidad de sus agendas de trabajo y, lo que se ha resonado, la supuesta actitud agobiante de Hande. Las redes sociales se inundaron de comentarios, algunos defendiendo a Hande, otros criticándola, y muchos buscando cualquier pista que pudiera explicar la ruptura. Los shippers, como se les conoce a los fans que apoyan una relación superíndice 3N específica, se dividieron en bandos, generando discusiones acaloradas y alimentando a UNMU, la polu copyright mica. Las agencias de ambos actores emitieron comunicados breves y concisos, pidiendo respeto a su privacidad, pero esto solo sirvió superíndice 3 para avivar a UNMU, el fuego de la especulación superíndice 3N. Ahora bien, entremos en lo jugoso del asunto. ¿Qué copyright dijo Kerem Bürsin? Recientemente en una entrevista, Bürsin habló superíndice 3 sobre su experiencia en la industria del entretenimiento y aunque no mencionó superíndice 3 directamente a Hande, hizo comentarios que muchos interpretaron como indirectas hacia su expareja. Habló superíndice 3 sobre la presión superíndice 3N de tener que mantener una imagen perfecta, la dificultad de separar la vida personal de la profesional y la importancia de rodearse de personas que te apoyen y te permitan serte mismo. La entrevista concedida a una revista de prestigio,
se viralizó superíndice 3 en cuestión superíndice 3N de horas, siendo traducida a múltiples idiomas y analizada hasta el último detalle. Los expertos en lenguaje corporal analizaron sus gestos y expresiones faciales, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir los rumores sobre la supuesta tensión superíndice 3N con Ande. Algunas de sus declaraciones muy impactantes fueron cuando dijo: es crucial estar con alguien que te dé copyright espacio para crecer y ser uno mismo. A veces las expectativas externas y la intensidad de una relación superíndice 3N pueden sofocar. Necesitas a alguien que entienda que tu carrera y tu individualidad son importantes. Estas palabras, viniendo de alguien que vivió superíndice 3 una relación superíndice 3N tan pública y mediática como la suya con Ande, sonaron como una confirmación superíndice 3N de que la presión superíndice 3N pudo haber sido un factor determinante en su ruptura. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo a Kerem, muchos de los cuales criticaban a Ande por su supuesta actitud controladora. Sin embargo, también hubo quienes defendieron a la actriz, argumentando que la presión superíndice 3N mediática había afectado a ambos por igual. La polu copyright mica estaba servida. Ahora, vamos a ser claros, estos son especulaciones basadas en declaraciones ambiguas. No tenemos pruebas concretas de que Ande agobiara a Kerem. Sin embargo, la forma en que Bursin se expresa y el contexto de su relación superíndice 3N pasada hacen que esta interpretación superíndice 3N sea bastante plausible. Además, otros rumores que han circulado apuntan a que Ande tenía una personalidad demandante y controladora, mientras que Kerem es conocido por ser relajado y despreocupado. Estas diferencias de carácter, sumadas a la presión superíndice 3N mediática, podrían haber creado una combinación superíndice 3N explosiva. Fuentes cercanas a la pareja, aunque han superíndice 3 ni más por temor a represalias, han revelado que las discusiones eran frecuentes y que la tensión superíndice 3N en el ambiente era palpable. Al parecer, Ande tenía una visión superíndice 3N muy clara de CEU superíndice 3 modebo a ser su relación superíndice 3N y esperaba que Kerem se adaptara a sus expectativas, lo que generaba frustración superíndice 3N en el actor. Para comprender mejor la dinámica de este tipo de relaciones bajo el escrutinio público, podemos analizar otra serie turca que también copyright N generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N, Kiral Kaik, o Amor de alquiler. Esta serie, protagonizada por Bararduk y Elçin Sangu, también copyright N fue una comedia romántica muy exitosa. La historia gira en torno a Defne, una joven camarera que acepta un arriesgado trato para enamorar y casarse con Umer, un diseu más menos ador de zapatos exitoso y solitario. Kiral Kaik es relevante en este contexto porque, al igual que Senu con diéresis al Capm, generó superíndice 3 una gran expectativa sobre la relación superíndice 3N entre los protagonistas. Muchos fans esperaban que Bar y Elçin llevaran su romance de la pantalla a la vida real. Sin embargo, ambos actores siempre mantuvieron su vida personal separada de su trabajo, y Bar incluso estaba en una relación superíndice 3N estable durante el rodaje de la serie. Esto demuestra que no todas las parejas de telenovela tienen que convertirse en parejas en la vida real, y que la presión superíndice 3N del público puede ser difícil de manejar. La madurez y profesionalismo de Bar y Elçin les permitió superíndice 3 navegar por las aguas turbulentas de la fama sin sucumbir a las presiones externas. Su ejemplo sirve como recordatorio de que la ficción superíndice 3N es ficción superíndice 3N y la realidad es otra cosa. Volviendo a Kerem y Ande, es importante recordar que ambos son profesionales talentosos y que han seguido adelante con sus carreras después copyright S de su ruptura. Ande ha protagonizado varias series exitosas incluyendo Bambae Kabiri, donde interpreta a una fiscal con un trastorno de personalidad múltiple. Esta serie ha sido muy bien recibida por la crítica y ha demostrado la versatilidad de Ande como actriz. Su papel como fiscal con múltiples personalidades ha sido un desafío actoral que le ha permitido mostrar su talento y capacidad de transformación superíndice 3N. Los críticos han elogiado su interpretación superíndice 3N, destacando su habilidad para transmitir las diferentes facetas de su personaje de manera convincente y emotiva. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en proyectos internacionales, incluyendo la serie Eflatun, y ha demostrado ser un actor con mucho potencial. Ambos han demostrado que son capaces de superar los obstáculos personales y profesionales, y que están decididos a seguir creciendo en sus respectivas carreras. La elección superíndice 3N de Kerem de participar en proyectos internacionales demuestra su ambición superíndice 3N y deseo de expandir sus horizontes.
Su trabajo en Eflatun le ha brindado la oportunidad de trabajar con profesionales de diferentes culturas y aprender nuevas copyright técnicas actorales. Otro ejemplo de serie turca donde la presión superíndice 3 en mediu tica influyu superíndice 3 es Kukur. Si bien no tiene una pareja romántica protagu superíndice 3 nica tan central como las anteriores, Aras Bulut y Grado Sinemli, el protagonista, experimentu superíndice 3 una gran presión superíndice 3n para mantener una imagen intachable debido al con diéresis copyright sito masivo de la serie. El geu copyright nero de esta serie es drama de acción superíndice 3n y mafia, muy diferente a las comedias románticas, pero demuestra que la fama y el escrutinio público pueden afectar a cualquier actor, independientemente del tipo de proyecto en el que es tu copyright trabajando. La serie se centraba en la familia Koval, una poderosa familia mafiosa que controlaba el barrio de Kukur en Estambul. La trama estaba llena de intrigas, violencia y traiciones, y Aras Bulut y Grado Sinemli interpretaba a Yamak Koval, el hijo rebelde que regresa a Kukur para tomar el control del clan. La intensidad de la serie y la popularidad de su personaje hicieron que Aras se convirtiera en un ídolo para muchos ju superíndice 3 venes, lo que a su vez generó superíndice 3 una gran presión superíndice 3n sobre su vida personal. Aras, al igual que Hande y Kerem, tuvo que aprender a lidiar con la fama y la constante vigilancia de los medios, lo que le obligó superíndice 3 a ser muy cuidadoso con sus acciones y declaraciones públicas. Además, es importante considerar el impacto de las redes sociales en este tipo de situaciones. Hande y Kerem, al ser figuras públicas con millones de seguidores, estaban constantemente expuestos a críticas, halagos y especulaciones sobre su relación superíndice 3n. Cada publicación superíndice 3n, cada comentario, era analizado con lupa por los fans, generando un ambiente de tensión superíndice 3n constante. Las redes sociales, que pueden ser una herramienta poderosa para conectar con el público, también copyright n pueden convertirse en un arma de doble filo, alimentando rumores y generando conflictos innecesarios. La gestión superíndice 3n de la imagen en redes sociales se convirtió superíndice 3 en una tarea fundamental para ambos actores, quienes debieron aprender a navegar por este complejo mundo sin perder su autenticidad. En conclusión, superíndice 3n, el caso de Kerem y Hande es un ejemplo de CEU superíndice 3 mola presión superíndice 3n medio ultica, las expectativas del público y las diferencias de personalidad pueden afectar una relación superíndice 3n, especialmente cuando ambos n bajo el foco de atención superíndice 3n constante. Las declaraciones de Bursin, aunque ambiguas, sugieren que la intensidad de la relación superíndice 3n y las posibles demandas de Hande pudieron haber contribuido a su ruptura. Sin embargo, es importante recordar que estos son solo especulaciones y que la verdad completa solo la conocen ellos dos. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y que siguen siendo talentosos y exitosos en lo que hacen. Espero que hayan disfrutado este vídeo lleno de drama y chismes jugosos. Du copyright genme saber en los comentarios qué copyright opinan de todo esto. ¿Creen que Hande agobiaba a Kerem? ¿O creen que la presión superíndice 3n medio tica fue el principal factor en su ruptura? ¿Qué copyright rol creen que jugaron las redes sociales en su relación superíndice 3n? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.